mundo la está pasando muy mal. Y vamos a hablar con uno de los más prestigiosos periodistas a nivel internacional. Ustedes lo conocen, él tiene su programa, Oppenheimer Presenta, por CNN. Es columnista del Miami Herald, prestigia también con su firma a La Nación. Andrés Oppenheimer, buenas noches. Aquí José del Río te saluda. Hola José, es un saludarte. Un placer escucharte, un placer verte. Bueno, hay muchas cuestiones que se hablan a partir de esta pandemia y voy a arrancar por una de tus últimas columnas, donde vos hablabas que Latinoamérica puede ser una de las regiones más golpeadas por el coronavirus. ¿Por qué? Sí, José, escribí esa columna porque en los periódicos, en la televisión, en todos lados estamos hablando de Italia, estamos hablando de España, estamos hablando de Estados Unidos, de China, por supuesto, pero lo más grave, José, es lo que va a pasar en América Latina, en África, en Asia, sobre todo en África, pero también en los lugares más pobres de América Latina y de Asia. Porque te doy una cifra, te tiro una cifra que mencionaba en esa columna. 3.000 millones de personas, el 40% de la humanidad, vive en lugares que carecen facilidades básicas para lavarse las manos. Esto es un estudio del año pasado de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. Lo pueden googlear, lo van a encontrar en un segundo. El 40% de la humanidad carece de facilidades básicas para lavarse las manos, que es, nos dicen los médicos todos los días, la base para salir de esta catástrofe que estamos viviendo. Entonces, José, lo que más me preocupa a mí, mucho más que lo que puede ocurrir en Estados Unidos, en Italia, en España, es lo que puede llegar a ocurrir en los lugares más pobres del mundo si no hacemos algo urgente para evitarlo. Andrés, otra de las cuestiones sobre las que has investigado y también escrito tiene que ver con la situación de Estados Unidos. Vos estás ahí, seguís hace mucho tiempo la actual administración. Digo, ¿cómo se vive lo que uno lee desde allá? Bueno, mira, el presidente Trump está reescribiendo la historia. El presidente Trump hoy culpó a la Organización Mundial de la Salud, a China, y como siempre, son medias verdades. Por supuesto que China lo más probable es que haya ocultado las primeras muertes del COVID-19. Por supuesto que la Organización Mundial de la Salud está bastante relacionada con China, que desoyó el aviso de Taiwán para no meterse en líos con China y que eso causó un retraso. Pero ahora Trump quiere escudarse en eso para exculparse él mismo de su mes y medio, 2 meses de respuesta tardía ante este problema. Recordemos, Trump decía en enero que esto era un problemita, que se iba a solucionar inmediatamente, que Estados Unidos lo tenía totalmente controlado, que esto no iba a ser un problema, hasta febrero, hasta marzo. ¿Por qué? Porque quería mantener la bolsa de valores alta como estaba, en una cifra récord, quería basar su campaña electoral para noviembre en el supuestamente excelente desempeño de la economía. Cuando la bolsa se derrumba, a mediados de marzo, recién entonces Trump reconoce la gravedad de la situación y empieza a tomar medidas. Ahora está reescribiendo la historia y tratando de mostrarse como una víctima de la mala información de China y de la Organización Mundial de la Salud. Pero lo más importante, José, de esto creo para todos, para quienes nos están mirando, es prepararnos, José, para el mundo que se viene, porque como lo vengo escribiendo desde ese tiempo, esto ya se venía. Estuve en tu programa hace un tiempo hablando de mi libro más reciente, de Sálvese quien pueda, sobre la automatización del trabajo, cómo los trabajos van a cambiar en todo el mundo. Bueno, ahora, con esta crisis en que muchísima gente está trabajando en su casa, en que muchísimos niños y jóvenes están estudiando en su casa, en que muchísimos médicos están haciendo medicina a través de Skype o de Zoom haciendo telemedicina, todos los días estamos más cerca de eso y esto va a acelerar muchísimo esa tendencia a la automatización. Por eso, José, es importantísimo que pongamos esto en el centro de la agenda política nuestra como personas, como familias y como países, porque este mundo que se viene muy pronto, ya ahora, después de esta crisis, va a ser muy diferente al que existía hace 2 meses.
Andrés, justamente sobre eso te quería preguntar. Vos hacías referencia a tu último bestseller que tiene que ver con Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. ¿Crees que este coronavirus trae un punto de disrupción que ya no vamos a volver a lo que teníamos? José, mira, hoy CNN sacó una nota de los almacenes en Estados Unidos y las tiendas que están usando robots para traer la mercadería y dársela a la gente, porque la gente, claro, tiene miedo de tocar las cosas en el supermercado con la mano. Vaya a saber quién la tocó antes, si está infectado, si no está infectado. Entonces, cada vez más negocios, cada vez más tiendas, cada vez más supermercados están usando robots para sacar la mercadería del estante y llevársela al cliente. Y hacer inventario, hacer todas esas cosas para no tocar las cosas con las manos. Bueno, ¿qué va a pasar después de un mes, 2 meses, cuando Dios quiera pase todo esto? Obviamente esos robots van a ser cada vez más baratos, van a ser más baratos que un trabajador humano. Trabajan 24 horas por día, no se van a la huelga, no piden aumento de sueldo. ¿Qué pensás que van a hacer las tiendas? Eso va a ser la nueva normalidad. Mira, en ese libro, José, yo decía que, no decía yo, pero citaba un estudio de la Universidad de Oxford diciendo que el 47% de nuestros empleos van a desaparecer por la automatización en los próximos 10 años. No en los próximos 50, o sea, en los próximos 10 años. Bueno, ahora, después de esta crisis, eso se va a acelerar muchísimo. Lo vamos a ver, por ejemplo, quizás antes que en ningún lado, en la educación. O sea, todos estos niños que están empezando a estudiar en casa ahora, con sus tabletas, con sus computadoras, esa va a ser la nueva normalidad, y yo creo que puede no ser malo. Todo esto puede ser bueno. Hablabas también, Andrés, de la educación terciaria como uno de los focos que más va a crecer. Leía al respecto, no solo en tu libro al que haces referencia a la educación, sino también en tus últimos artículos, que la educación terciaria también va a cambiar de hoy para siempre. Todo, porque como me decía el presidente de MIT, una de las universidades más famosas del mundo, me decía que la educación a partir de ahora va a ser muy diferente a lo que hicimos nosotros, que era ir 4 o 5 años a la universidad, nos daban un papelito, lo colgábamos en la pared y trabajábamos con eso el resto de nuestra vida. Fíjate, eso ya pasó. Ahora las universidades van a ser como una suscripción a una revista. Vos te vas a suscribir a una universidad, vas a ir, suponete, 5 años a la UBA, te van a dar tu título y después vas a volver a los 5 años, a los 10 años, a los 15, a los 20, a través del internet, a través de clases, videoconferencias y clases interactivas, para actualizarte o reinventarte. Porque muchos de nosotros vamos a tener que reinventarnos y ya nos estamos reinventando con esta crisis. Y en los estratos menores, José, en la escuela secundaria y en la escuela primaria, eso puede ser bueno, porque fíjate el problema que tenemos nosotros en nuestros países. La educación tradicional, cuando vos y yo íbamos a la escuela de mañana y volvíamos a casa y a la tarde o a la noche hacíamos los deberes. Así fuimos todos a la escuela. Eso es pésimo, eso es terrible, porque eso es una receta para la inequidad. ¿Por qué? Porque quienes tuvimos la suerte de ser hijos de padres de clase media o de clase media alta, nos podían ayudar con los deberes, de matemáticas, de inglés, de lo que fuera. Algunos hasta podían pagarnos un tutor. Bueno, pero los chicos pobres no tienen ese privilegio. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan cada vez más atrás hasta que desertan y dejan la escuela. Entonces, la escuela tradicional, presencial, ha sido una receta para la inequidad social. Ahora, con la teleeducación, con la educación en línea, esto va a permitir que los chicos con tabletas en su casa puedan estudiar y puedan hacer los deberes a la tarde o a la noche con sus maestros, con sus maestras, a través de clases virtuales. Eso cambia totalmente la ecuación. No es que los chicos van a dejar de ir a la escuela, pero ya no van a ser esclavos de esos horarios y de ese sistema que penalizaba a los pobres y favorecía a los ricos. Andrés, la última, bien cortita, sabemos que tu tiempo ya está y que estás corriendo también con tus futuros artículos. ¿Por qué los populistas no se tomaron en serio el coronavirus?
Porque es una buena pregunta, José. Lo vimos en Estados Unidos con Trump, lo vimos en México con López Obrador, lo vimos en Inglaterra con Boris Johnson, no lo vimos en Argentina con Fernández, que también es un gobierno populista, pero en esta oportunidad reaccionó a tiempo y reaccionó bien. Yo creo que en el caso de Estados Unidos era por lo que decía antes, porque Trump quería mantener el mito o la realidad, según donde esté parado, de una economía pujante, de una bolsa de valores que estaba en su nivel récord de todos los tiempos. López Obrador en México, porque no quería dar brazo a torcer, es un hombre muy terco, yo lo he entrevistado, es un hombre muy obstinado y él cree en su realidad. Y en el caso de China, que más que un populismo es una dictadura de partido, por la censura. Por eso digo en mis columnas, y en esa columna a la que te referís, que la libertad de prensa es el primer elemento más importante para evitar este tipo de pandemias en el futuro. Porque, José, si en China hubiera habido una prensa libre, hubiéramos sabido de esto en noviembre o diciembre del año pasado. Si no hubieran suprimido la información, si la información no hubiera estado controlada por el gobierno, eso hubiera salido inmediatamente, como pasaría en cualquiera de nuestros países, no podrían haberla censurado, pero lamentablemente eso no pasó por carecer de una prensa libre. Así que un elemento del que se habla poco en toda esta crisis, en toda esta catástrofe, José, es la necesidad de nuestros países de mantener una prensa libre, independiente y crítica, que no haga necesariamente lo que los gobiernos quieren que hagamos y que no dice necesariamente lo que los gobiernos quieren que digamos. Clarísimo, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias, José. Hasta siempre. Bueno, y de Andrés Oppenheimer, de su análisis, tenemos otro lujo aquí, una de las personas que más sabe